Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. ¿CU superíndice 3 mo es tu UDN? Espero que es tu copyright en listos para sumergirse en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una combinación superíndice 3N explosiva, una mezcla de emociones, energía y por supuesto mucho drama. Su has leído bien el título. Vamos a analizar, Serkan elige amor, UZG, carrera, boom. ¿Intrigados? Yo también copyright, en lo estoy. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles rápidamente si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre trato de traer contenido fresco, divertido y que les haga pensar. Y si ya son parte de esta comunidad, mil gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora manos a la obra. Serkan elige amor, UZG, carrera, boom, suena a titular de telenovela turca, ¿verdad? Y en cierto modo, lo es. Este título encierra una serie de dilemas a los que muchos nos enfrentamos en la vida. Vamos a desglosarlo poco a poco porque cada palabra tiene su peso y su significado. Primero, Serkan. Podrá ser cualquiera, te y yo, el vecino de al lado. Representa a la persona que se encuentra en esta encrucijada. Un individuo con aspiraciones, su más menos os y por supuesto sentimientos. Serkan es el protagonista de esta historia que estamos a punto de construir juntos. Imaginemos a Serkan como un joven arquitecto, recién copyright N graduado y lleno de ambición superíndice 3N. Asou más menos ado desde New más menos o con diseu más menos a rascacielos que desafúen la gravedad, con crear espacios que inspiren y transformen la vida de las personas. Es un apasionado de su trabajo, un perfeccionista que no se conforma con la mediocridad. Ha dedicado horas incontables a perfeccionar su copyright técnica, a estudiar las obras de los grandes maestros, a explorar las nuevas tendencias en el mundo de la arquitectura. Serkan es un más menos ador incansable, un visionario que cree en el poder de la creatividad para cambiar el mundo. Luego tenemos elige amor. Aquí ya la cosa se pone interesante. El amor, ese sentimiento universal, esa fuerza que nos impulsa, nos motiva, pero también copyright N nos puede hacer cometer locuras. El amor en este contexto podrá representar una relación superíndice 3N romántica, una pasión superíndice 3N desenfrenada, o incluso el amor propio, esa necesidad de priorizar nuestro bienestar emocional. El amor, en su forma ese pura, es un regalo. Es la conexión superíndice 3N profunda que sentimos con otra persona, la alegría de compartir momentos inolvidables, el apoyo incondicional en los momentos difíciles. Pero el amor también copyright N puede ser complicado, doloroso, incluso destructivo. Puede cegarnos, hacernos tomar decisiones impulsivas, llevarnos por caminos que no queremos recorrer. Elegir el amor implica asumir riesgos, renunciar a ciertas cosas, estar dispuesto a sacrificarse por la felicidad de otra persona. El amor no siempre es fácil, pero cuando es verdadero, vale la pena luchar por con diéresis copyright L. En el caso de Serkan, elige amor podrá significar que ha encontrado a alguien que lo hace sentir vivo, que lo inspira a ser una mejor versión superíndice 3N de su mismo. Alguien que lo comprende, lo apoya y lo ama incondicionalmente. Pero también copyright N podrá significar que debe elegir entre el amor romántico y el amor propio, entre seguir su corazón superíndice 3N y seguir su razón superíndice 3N. Después copyright S aparece UZG. Un nombre propio que inevitablemente evoca una persona específica. UZG podrá ser el objeto del amor de Serkan, la persona por la que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. O tal vez UZG representa una idea, un ideal, algo que Serkan valora profundamente. No necesariamente tiene que ser una persona real, aunque lo más probable es que su. Imaginemos que UZG es una foto superíndice 3 grafa talentosa y apasionada, con una visión superíndice 3N única del mundo. Conoció superíndice 3 a Serkan en una galería de arte y desde el primer momento sintieron una conexión superíndice 3N especial. Comparten la pasión superíndice 3N por la creatividad, la belleza y la expresión superíndice 3N artística. UZG es una mujer independiente, fuerte y decidida, que no tiene miedo de seguir sus sueños más menos os. Ha viajado por el mundo capturando imágenes impresionantes,
retratando la vida de personas de diferentes culturas y orígenes. Es una defensora de los derechos humanos y utiliza su arte para concienciar sobre los problemas sociales. Uzge es la musa de Serkan, la inspiración superíndice 3N que necesita para crear obras innovadoras y significativas. Ella lo desafió a salir de su zona de confort, a explorar nuevas perspectivas y a romper con los esquemas tradicionales. Sin embargo, Uzge también Copyright N tiene sus propias ambiciones y no estuvo dispuesta a renunciar a su carrera por amor. Ella quiere seguir viajando, exponiendo su trabajo en galerías de todo el mundo y haciendo la diferencia con su arte. La presencia de Uzge en la vida de Serkan lo obliga a replantearse sus prioridades y a decidir qué copyright es lo que realmente quiere. ¿Estás dispuesto a sacrificar su ambición superíndice 3N profesional por estar con ella? ¿O elegir su carrera y renunciar al amor de Uzge? O como se dijo antes, tal vez Uzge sea el nombre de la empresa de sus sueños más menos os, el proyecto que ha estado construyendo desde hace aún más menos os y que ahora es a punto de dar sus frutos. En este caso, Serkan deberá elegir entre el amor romántico y el amor por su trabajo, entre la felicidad personal y el con diéresis copyright sito profesional. Y entonces llega carrera. La ambición superíndice 3N, el con diéresis copyright sito profesional, la realización superíndice 3N personal a trabu copyright S del trabajo. La carrera es ese camino que elegimos para construir nuestro futuro, para dejar nuestra huella en el mundo. Es una fuente de satisfacción superíndice 3N, pero también copyright N de estru copyright S y sacrificio. La carrera es mucho más S que un simple trabajo. Es una parte fundamental de nuestra identidad, una forma de expresar nuestro talento, de desarrollar nuestras habilidades y de contribuir a la sociedad. Es el camino que elegimos para alcanzar nuestros objetivos, para realizar nuestro sueño más menos os y para dejar una marca en el mundo. Pero la carrera también copyright N implica sacrificio, esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Requiere invertir tiempo, energía y recursos para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y construir una reputación superíndice 3N. También copyright N implica enfrentar desafíos, superar obstáculos y aprender de los errores. En el caso de Serkan, su carrera como arquitecto es su pasión superíndice 3N, su vocación superíndice 3N y su razón superíndice 3N de ser. Ha invertido aún más menos os de estudio y práctica para convertirse en un profesional exitoso y estuvo dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Sueu más menos a con construir edificios emblemáticos, con dejar su huella en el mundo de la arquitectura y con ser reconocido como uno de los mejores en su campo. Pero el camino hacia el con diéresis copyright sito no es fácil y Serkan sabe que tendrá que tomar decisiones difíciles. Deberá elegir entre proyectos lucrativos que no le interesan y proyectos creativos que no le generan ingresos. Deberá decidir si trabajará para grandes empresas que le ofrecen estabilidad y seguridad o emprender su propio negocio y correr el riesgo de fracasar. La elección superíndice 3N de su carrera influirá directamente en su vida personal y en su relación superíndice 3N con Uzge. ¿Está dispuesto a sacrificar su tiempo libre, sus vacaciones y su vida social por dedicarse a su trabajo? ¿Podrá mantener una relación superíndice 3N a distancia con Uzge si su carrera lo obliga a viajar constantemente? La tensión superíndice 3N entre su amor por Uzge y su pasión superíndice 3N por la arquitectura alcanzará su punto máximo cuando deba tomar una decisión superíndice 3N que cambiará su vida para siempre. Finalmente, boom. La explosión superíndice 3N, la confrontación superíndice 3N, el punto de inflexión superíndice 3N. Ese momento en el que todas las piezas del rompecabezas chocan y algo tiene que ceder. El boom representa la crisis, la decisión superíndice 3N difícil que Serkan debe tomar. Es el resultado de la tensión superíndice 3N entre el amor, la carrera y tal vez la influencia de Uzge. El boom es ese momento de claridad, ese instante en el que nos damos cuenta de que no podemos seguir postergando una decisión superíndice 3N importante. Es el punto de quiebre, la explosión superíndice 3N emocional que nos obliga a enfrentar nuestros miedos, a reconocer nuestros errores y a tomar las riendas de nuestra vida. El boom puede ser doloroso, traumático e incluso destructivo. Puede implicar la copyright vida de un ser querido, el fracaso de un proyecto, el fin de una relación superíndice 3N o la renuncia a un sueño más menos o. Pero también copyright N puede ser liberador, transformador y empoderador. Puede ser el inicio de un nuevo camino,
la oportunidad de reinventarnos, la puerta hacia una vida mood ese autocopyright y plena. En el caso de Serkan, el boom se produce cuando recibe una oferta de trabajo irresistible. Una empresa de arquitectura de renombre internacional lo invita a unirse a su equipo para diseñar más menos un rascacielos en Dubái. Es la oportunidad que ha estado esperando toda su vida, el proyecto que lo catapultará a la fama y le permitirá alcanzar sus metas profesionales. Pero aceptar esta oferta implica mudarse a otro país, dejar atrás a Uzge y renunciar a la posibilidad de construir una vida juntos. Serkan se encuentra en una encrucijada, dividido entre su amor por Uzge y su pasión superíndice 3N por la arquitectura. No sabe qué copyright hacer, a qué copyright N elegir, qué copyright sacrificar. La tensión superíndice 3N aumenta hasta que llega el boom. Uzge le dice que no puede seguir viviendo en la incertidumbre, que necesita saber si está dispuesto a comprometerse con ella y a construir un futuro juntos. Le da un ultimátum, o elige su carrera y se va a Dubái, o elige su amor y se queda con ella. Serkan debe tomar una decisión superíndice 3N y rápido. Su futuro depende de ello. ¿Cuál elegirá? ¿El amor, la carrera o una combinación superíndice 3N de ambos? La respuesta a esta pregunta determinará el destino de Serkan y el desenlace de esta historia. Entonces, ¿qué copyright significa todo esto en conjunto? Básicamente estamos hablando de un dilema clásico, la elección superíndice 3N entre el amor y la carrera. Una decisión superíndice 3N que muchos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Sacrificamos nuestra ambición superíndice 3N profesional por el amor? ¿O priorizamos nuestra carrera a pesar de que eso signifique renunciar a una relación superíndice 3N significativa? Pero la cosa se complica aún más con la presencia de Uzge. ¿Es ella la razón superíndice 3N por la que Serkan se debate entre el amor y la carrera? ¿Es ella quien le exige una decisión superíndice 3N? ¿O es ella una parte integral de su ambición superíndice 3N profesional, una socia, una colaboradora que lo impulsa a alcanzar sus metas? Las posibilidades son infinitas. Podríamos imaginar a Serkan como un joven emprendedor, apasionado por su trabajo, que conoce a Uzge, una mujer que lo cautiva desde el primer momento. Sin embargo, Uzge tiene sus propios planes, sus propias ambiciones, que no necesariamente coinciden con los de Serkan. Ella le exige que elija entre ella y su obsesión superíndice 3N por el trabajo. Y ahí es donde surge el boom. O podríamos imaginar a Serkan como un músico talentoso, a punto de alcanzar la fama, que se enamora perdidamente de Uzge, una bailarina con un futuro prometedor. Ambos comparten la pasión superíndice 3N por el arte, pero sus carreras los obligan a viajar constantemente, a estar separados durante largos periodos de tiempo. La distancia y la incertidumbre erosionan su relación superíndice 3N hasta que llega el boom. Incluso podríamos imaginar una situación superíndice 3N en la que Uzge no es una persona real, sino una representación superíndice 3N de los sueños menos y aspiraciones de Serkan. U con diéresis por 1000 estu tan enfocado en alcanzar el U con diéresis copyright, sito que se olvida de disfrutar del presente, de conectar con sus emociones. El boom podrá ser un despertar, una llamada de atención superíndice 3N que lo obliga a replantearse sus prioridades. Lo interesante de este dilema es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. La elección superíndice 3N depende de cada individuo, de sus valores, de sus prioridades, de sus circunstancias. Lo que funciona para Serkan puede no funcionar para otra persona. Algunos dirán que el amor es lo más importante en la vida, que sin amor no somos nada. Otros argumentaron que la carrera es fundamental para la realización superíndice 3N personal, que nos permite crecer, aprender y contribuir al mundo. Y otros defenderán la importancia de encontrar un equilibrio entre ambos, de construir una vida plena que incluya tanto el amor como el trabajo. La clave estuvo en la honestidad con uno mismo. En saber qué copyright es lo que realmente queremos, qué copyright es lo que nos hace felices, qué copyright es lo que estamos dispuestos a sacrificar. Y sobre todo en ser conscientes de que toda elección superíndice 3N tiene sus consecuencias. En el caso de Serkan, la decisión superíndice 3N no es fácil. El boom representa el momento de la verdad, el instante en el que debe enfrentarse a sus miedos, a sus dudas, a sus inseguridades. Debe decidir qué copyright es lo que realmente valora y actuar en consecuencia.
Y AQ es donde entra en juego la importancia de la comunicación superíndice 3N. Si Uzge es una persona real, Serkan debe hablar con ella, expresar sus sentimientos, escuchar sus necesidades. Deben encontrar una solución superíndice 3N juntos, un camino que les permita seguir adelante sin renunciar a sus sueños más menos os. Si Uzge es una representación superíndice 3N de sus aspiraciones, Serkan debe reflexionar sobre sus prioridades, replantearse sus metas y encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En definitiva, Serkan elige amor, Uzge, carrera, boom, es una historia sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la dificultad de tomar decisiones importantes, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias elecciones, sobre nuestros propios dilemas. Es una historia que al final del dúa, nos recuerda que el amor y la carrera no son necesariamente incompatibles. Que se puede tener ambos, siempre y cuando estemos dispuestos a trabajar duro, a hacer sacrificios y a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión superíndice 3N sobre Serkan elige amor, Uzge, carrera, boom. Como hemos visto, este título encierra un dilema universal, la elección superíndice 3N entre el amor y la carrera. Hemos explorado diferentes escenarios, hemos analizado las posibles opciones y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que no hay una respuesta fácil, que la decisión superíndice 3N depende de cada individuo y de sus circunstancias. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, que les haya hecho pensar. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez se han enfrentado a un dilema similar? ¿CU superíndice 3 mo lo resolvieron? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S.